Buenos días, Luciana. Mi nombre es Maylin García Mondalgo. Soy parte del área de selección de personal del Hospital Nacional Azor Obispo Loaiza. Agradezco que hayas venido hoy. Y bueno, quiero hacerte una pregunta. Justamente ayer estaba revisando una investigación que decían que las mascotas son la mejor terapia. ¿Qué opinas sobre esto? Opino que es un argumento muy válido en realidad, porque desarrolla muy buenos sentimientos como la alegría, la empatía o hasta el desestresarse también, por factores externos X, pero en general, como bueno, desde mi lado que yo tengo mascotas, a mí me generan muchas cosas buenas, en mi familia también, y es algo que se puede ver en realidad. Así que considero que es un argumento efectivo y válido en sí lo que mencionan en esta investigación. Agradezco tu respuesta. Bueno, antes de iniciar te comento brevemente. Nosotros somos una institución que valora la calidez humana, la ética profesional y la vocación de servicio. Supongo que ya nos has estado investigando, ¿no? Entonces, durante esta entrevista buscamos identificar las competencias en nuestros postulantes, en este caso para el puesto de psicólogo clínico, ¿correcto? Sí, Bien. Bueno, hasta ahora lo que te vengo comentando, ¿me tienes alguna duda? por el momento ninguna. Sí. Listo. Bueno, quiero hacerte una pregunta. Eh, ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor aprendizaje durante tu experiencia profesional? Hasta ahora, yo creo que el psicólogo, bueno, en sí, ¿no? La fuente de ser del psicólogo para crecer como experto o como profesional en la salud mental son los mismos pacientes, porque cada paciente es distinto y a lo largo de este trayecto, que no es tan largo, que es corto, eh, he ido aprendiendo cada día más de los diversos problemas, de las distintas formas de ser de cada paciente. Así que considero que mi mayor aprendizaje es ir conociendo realmente la vida o el mismo sentir del paciente para tener esa empatía, conectar con el paciente y luego generar un diagnóstico y todo lo que obligatoriamente se tiene que llevar con él. Pero más que nada es primero conectar, ir conectando, conociendo más a las personas para saber actuar con ellos. Bien, me comentaste algo sobre las poblaciones. Entonces, ¿qué tipo de poblaciones más has atendido? ¿Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores? Mm, Más que nada me he ido centrando en lo que son adultos, jóvenes adultos o adultos, por ahí. Y bueno, ¿qué te motivó especializarte en esta área clínica? Porque que yo sepa, dentro de una carrera universitaria siempre te mandan especialidades y la psicología es muy amplia. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual escogiste el área clínica? En sí siempre llamó mi atención el área clínica porque abarca más problemas emocionales, problemas más profundos, ¿no? Como también algunos trastornos y cosas por ende. Desde chiquita también siempre he vivido en lugares o he visto o he presenciado muchos problemas relacionados con ello y sentía una gran empatía por conectar o saber cómo ayudarlos. Y en ese entonces pues no sabía realmente nada. Así que esa necesidad de querer ayudar, más que nada en los problemas mentales, fue lo que me impulsó a dirigirme a esa área clínica, porque sé que hay otras áreas que también son muy buenas en lo que realizan, pero en mi caso sí me llamó más la atención el área de la salud clínica, más que nada. Bien. Y bueno, ya que estás postulando hacia nuestra empresa, en este caso, nuestra identidad, ¿qué expectativas tienes respecto a nuestra institución, al puesto al cual estás postulando? En realidad, la expectativa general, como le mencioné anteriormente, es conocer mucho más de los pacientes para poder generar un buen desempeño en la seguridad integral, en el cuidado, en el tratamiento, justamente que conecta con unos de los valores y de la misión también del mismo Hospital Arzobispo Loaiza, que es generar ese bien sentir, que es promover la integridad, el cuidado de los pacientes y alzarla como hospital también. Así que uno de mis expectativas es justamente eso, generar la integridad mediante la buena conexión con los pacientes para también a la vez contribuir al objetivo del hospital.
Bien. Te voy a seguir realizando un par de preguntas. Coméntame una situación en la cual tuviste que trabajar con un grupo interdisciplinario. Sí, claro. Por ejemplo, una vez cuando evalué o estuve también en una intervención con un paciente que tenía un diagnóstico de depresión, tuve que trabajar con, bueno, el paciente claramente había bajado de peso, lo básico, no estaba descuidando su higiene y por ende también tenía algunas enfermedades como diabetes y la hipertensión arterial también tenía. Entonces ahí también tuvimos que trabajar con médicos, con nutricionistas, con una trabajadora social también para ver lo que es la red de apoyo. Así que esa fue la situación en sí que más me impactó para poderla sacar ahorita. Bien. Y bueno, quisiera que me menciones una experiencia en la cual estuviste, bueno, lograste tener un acuerdo entre colegas, pero que esto afectó en el trabajo con un paciente. Por ejemplo, una vez hubo un desacuerdo en lo que es entre el psiquiatra, o mejor dicho, entre el médico y lo que es la nutricionista, perdón, la nutricionista, porque tenían que ver más que nada qué alimentación o qué también qué aspectos farmacológicos darle al paciente para lo que es para que pueda recuperar fuerzas, para que pueda recuperar masa muscular, más que nada por el lado de la alimentación, y por otro lado también tenía que ver lo de la enfermedad. Ellos tenían distintos objetivos o metas y no había como que ese trabajo o objetivo en común. Entonces ahí fue un momento de desacuerdo entre ellos, porque uno quería lograr tal cosa, pero esta cosa iba a afectar en este aspecto a la nutricionista en querer lograr su objetivo. Eso Bien, fue un desacuerdo. bien, Luciana. Coméntame, ¿has realizado algún proyecto dentro de tu institución anterior en la cual has estado trabajando? Algún proyecto, bueno, muy aparte sí he estado realizando algunas ponencias también dentro del hospital, tanto para los pacientes o para personas que forman parte de una red de apoyo. Eso es lo que más he estado realizando del hospital en realidad, aparte de mi trabajo Y, ya de intervención. y este proyecto estuvo a cargo de una coordinación, o sea, ¿trabajaste con un grupo de médicos o fue un rol que desempeñaste sola? No, como bien dicen, la unión hace la fuerza, así que también necesitaba el respaldo y el argumento de otros especialistas, como la nutricionista, en lo que es específicamente y mayormente de una trabajadora social, porque es la que motiva a esas personas a no abandonar a la persona que está pasando por el momento difícil. Así que sí, fue un trabajo muy bonito y muy también muy colaborativo. Mira, qué interesante. Bueno, quiero que me comentes qué rol específico en sí cumplías dentro de este proyecto o equipo de apoyo. Bueno, dentro de esto yo me estaba encargando armar la estructura de las ponencias, verificar también los temas que se iba a llevar a cabo, porque no solamente es acompañar al paciente y ya, no, sino que verificar y coordinar con los mismos expertos qué temas iban a hablar para llevar nosotros la concordancia, verificar las fechas también, las fechas que no afecten también a los mismos pacientes o a las personas del hospital o al mismo hospital también que tenía otras actividades por hacer. Yo estaba más que nada en lo que es armar la estructura, armar la asistencia, todo el tema así. Mira, qué interesante. Y bueno, ya que me ha llamado mucho la atención el proyecto que realizaste, mencióname cuál fue el objetivo de este trabajo. Claro, el objetivo en general era generar una concientización muy profunda en realidad, salirse de lo común a las personas que forman parte de la red de apoyo y también a los mismos pacientes en la motivación y con ese testimonio de vida, ser también una red de apoyo para otras personas que están pasando dificultades y a la vez así compartir experiencias y enseñar a que a pesar de tener la condición que tengamos, el problema que tengamos, nada es imposible. O sea, el objetivo era eso, era concientizar y a la vez motivar y fortalecer. Bien, mira, como tú bien sabes, dentro de
cualquier proyecto que realizamos siempre va a ser en conjunto, mayormente, si es una institución. Y bueno, siempre va a haber problemas de comunicación. Entonces, supongamos que dentro de tu proyecto pues hubo algunas indiferencias, así como me comentaste. ¿Qué acciones tomarías tú para mejorar la comunicación entre tus compañeros? Mm, bueno, lo que principalmente haría es generar, a ver, la comunicación, qué es lo que está pasando, para poder llegar a una solución conjunta que no afecte a ninguna de las dos áreas. O sea, si tú quieres lograr algo, ya, pero ¿qué beneficios le da también a la otra persona para que no se quede sin nada? Más que nada lo que suelo llevar también es llevar como una estructura o un reporte, un informe, para que todos ellos puedan verificar sus acciones y sus funciones y más que nada guiarse de lo que ya está plasmado, de lo que ya está coordinado previamente, claro, antes de lanzarnos a revisar ya toda la ponencia y todo el tema, para así poder evitar las futuras discordancias o discrepancias que pueda haber y arruinar pues tal vez la ponencia o lo que uno tiene preparado. Bien. ¿Y qué crees que sucedió, más que todo, dentro de tu conjunto para mantener la motivación entre ustedes? Porque al ser un proyecto en conjunto, pues todo el personal debería estar motivado. ¿Qué crees? ¿Cuál crees que fue ese factor que influyó dentro de su motivación? Sí, más que nada porque en sí fue algo que ya todos teníamos planeado realizarlo porque teníamos esa motivación de ayudar a las personas. Específicamente fue eso, el querer ayudar a las personas porque también nos ponemos en su lugar, porque no somos exentos de lo que pasa. Así que queríamos lograr algo fuera de lo común, algo aparte de lo que siempre hacemos, ¿no? Generar tal vez generar una ponencia que no solamente nos va a ayudar a nosotros, nos va a motivar, sino que va a motivar a los demás. Así que sí, nos pusimos de acuerdo para llevar esto. Aparte, a más que nada de nuestro beneficio, queríamos lograr beneficios en los demás pacientes, porque sí somos personas que vemos todos los días varios problemas y era algo que queríamos nosotros, aunque sea con unas cuantas personas, al menos generar un cambio en ellas. Así que el motivo fue ese. Motivados sí estábamos al 100% porque estábamos trabajando en equipo, tenemos los recursos para ayudar, el respaldo del hospital, así que fue algo que, ¿por qué no haríamos? Nos preguntamos, así que sí. Bien, me comentaste algo de beneficios. Entonces, ¿qué resultados obtuviste dentro de este proyecto que realizaste junto con tu equipo? Bueno, sí, más que nada los beneficios que queríamos lograr era en las personas que iban a escuchar estas ponencias, estas conferencias, y en general se logró y se llegó a ver en realidad un alto índice en lo que es la motivación, en lo que es el estar más emocionados, más motivados y más participativos también en los tratamientos, porque como algunos pacientes también eran de nuestro bueno, estábamos llevando también terapia con esos pacientes que estaban en la conferencia, también se veían esos cambios en su conducta de sentirse más fuerte, de sentirse como que yo puedo. Aparte que finalizando la conferencia también se compartió como un link para que puedan ver la satisfacción de la conferencia, qué cambiarían, qué mejorarían, como una retroalimentación para nosotros. Pero en sí el porcentaje que se tuvo fue muy bueno, a la mayoría le encantó la ponencia, deseaban tal vez que haya más todavía, y pues bueno, los resultados fueron muy excelentes y esperados en realidad. Bien, Luciana, me alegro, me ha interesado mucho el proyecto que has realizado en tu anterior entidad. En este caso, eh, quiero hacerte una pregunta. ¿Consideras que el bienestar del usuario, en este caso del paciente, debe ser tu prioridad? Sí, sí, claro que sí, porque debes generar una buena conexión con el paciente para poderlo ayudar. Así que su salud sí es la prioridad en nuestro caso. Es llevar toda la terapia, todo lo que conlleva la psicología, en este caso clínica, el mismo tratamiento, la intervención, es adaptarla a lo que el paciente realmente puede llevar o todo lo que está dentro de sus límites. Así que sí, en nuestro trabajo o en nuestra, ¿cómo lo decíamos? En nuestro testimonio o frase siempre está también priorizar el bienestar mental y físico del paciente. Yeah.
Bueno, ahora que hemos hablado principalmente anterior sobre el trabajo en equipo, que es algo muy importante porque dentro de una entidad siempre vamos a estar trabajando con varios médicos. En este caso, vamos a centrarnos ahora en algo unitario, o sea, como el paciente. Quiero que me cuentes o me comentes un caso en el cual un paciente requería una atención urgente. Bueno, uno que fue, bueno, una derivación, por ejemplo, de un paciente que quiso suicidarse, porque sí, lo trajeron algunas personas que lo habían atendido desde la primera instancia, trataron de ayudarlo con los primeros auxilios psicológicos, pero como el caso era tan profundo y tan fuerte, en realidad, que era un intento de suicidio, claramente se tuvo que derivar a mi área en este caso. Y, y sí, teníamos que hacer una investigación completa, qué es lo que lo había conllevado a esto, y era fue un caso realmente muy fuerte que hasta ahora se está llevando, pero sí se han logrado muchos muy buenos avances en realidad hasta ahora. Yeah. Algo muy importante que he escuchado dentro de la psicología es que hay pacientes que quizás muestran esa rigidez, ¿no? Al momento de quizás expresarse, ¿no? Entonces, ¿has tenido alguna situación en la cual un paciente mostró desconfianza hacia tu persona? ¿Cómo lo manejaste? Sí, por ejemplo, son muy pocos en realidad los pacientes un tanto o con rasgos o con un trastorno paranoide, que sí es un poco difícil de llevar en realidad. Es uno de los casos que también los pongo dentro de lo difícil porque son personas que están muy alerta y en todo momento tienes que estarles comentando de lo que haces para que puedan ellos estar en calma, porque piensan que tú les puedes hacer daño, que puedes escribir algo en contra de ellos, tal vez añadirle una enfermedad que no tienen. Así que es un caso que también tienes que saberlo manejar con una buena estrategia, pero sí, en ese caso, como me comentas, si se ponen muy rígidos, sí, realmente sí. Están a la defensiva, a veces no quieren responder la pregunta, quieren pasar a otra, quieren cortar el tiempo. Así que es un caso tanto complicado en esos aspectos. Bien, Luciana. Coméntame algo, bueno, siempre se realiza un plan individual para cada paciente, entonces en este caso quería saber si alguna vez has utilizado un solo plan para varios pacientes o tiendes a realizar, eh, más que todo estructurar de manera individual para cada caso. No, yo suelo estructurar para cada caso porque en sí hasta el momento no he tenido casos muy similares. Tal vez algunas técnicas que sí se suelen compartir, pero de ahí trato de hacerlo lo más centrado a la persona, lo que es el tratamiento, la terapia, la misma comunicación también, tengo que adaptarla a la misma persona, al mismo paciente, a lo que realmente le agrada y conllevar el respeto, ¿no? Hay algunos pacientes que tú les puedes decir que no les gusta que los tutees, así que tengo que adaptarlo ya desde hasta mi tono de voz y cosas así para tratar de generar esa buena conexión y confianza y a la vez ir generando esa alianza en la que ya es como una escalera en la que se va creciendo y se va generando ya como una buena conexión o una buena alianza con la persona sin sobrepasar los límites, claro. Excelente. Y bueno, ¿qué aspectos crees tú que debes garantizar dentro del bienestar con tu paciente? Aspectos, pues en primer lugar, la confidencialidad. En segundo lugar, generar una buena conexión. Y en tercer lugar, que también es la más importante para mí, es, aparte de proteger su identidad, claro, y la conexión, es preservar eh, la calma del paciente, ¿no? No decirle que vamos a hacer esto sí o sí y el paciente está todo asustado, ¿no? Sino generar esa calma, explicarle bien el tratamiento y todo lo que se va a realizar y tener también su fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Yeah. Coméntame, ¿has tenido alguna vez un caso que has tenido que derivar, que no ha estado bajo tu control y has tenido que necesitar en ese caso algún tipo de apoyo? Algún caso de derivación, no tanto, en realidad tal vez un poco en el aspecto de, o más que nada en una paciente que quería tal vez mantenerse delgada, pero no era tanta el problema que tenía, solamente quería mantenerse sana y como que no era
un problema. No le había visto algunos detalles tal vez muy profundos para interiorizar o llevarlo a una terapia, algo más fuerte, sino como que lo veía como una consejería, algo leve, más que nada algo leve, pero que sí se podría llevar para su calma con un buen nutricionista, porque la paciente no estaba como que muy asustada por su peso ni nada por el estilo, solamente tenía unas dudas y se generó una buena comunicación con ella y llegamos al término en este caso que mejor si iba a ir a un nutricionista para ir siguiendo una buena alimentación y todo bien, no tenía una fuerte obsesión. Me gustaría saber cuáles son las estrategias que usas para generar confianza con el paciente. Sí, claro, en cuanto a las estrategias para poder generar una buena conexión con la persona, con el paciente, es lo que, bueno, suelo aplicar desde la primera instancia o desde la primera visita al consultorio, en este caso generando un buen rapport, una buena escucha activa de las preferencias de la persona, siempre ser cordiales y, y aparte, cuando la persona se siente bien en terapia, lo demuestra con sus gestos, con su rostro. Así que para mí la técnica más esencial o el momento más significativo es en la parte de la primera instancia, cuando estamos conociendo al paciente, cuando estamos conociendo las preferencias, los gustos, para poder definir la terapia o llevarla hacia ese lado, ¿no? Ya sea en el tono de voz, en los gestos, en las microexpresiones, en las preguntas también. Por esto, coméntame, por favor, ¿cómo es que adaptas tu lenguaje para mejorar la comunicación con diferentes tipos de personas? Como por ejemplo, cuando estás hablando con un adolescente o cuando estás hablando con una persona de la tercera edad. Claro, por ejemplo, con una persona de la tercera edad siempre tengo que llevar más respeto y cordialidad, no puedo tratarlo de tú, siempre tengo que ser muy cuidadosa al momento de explicarles algo, sin ser muy brusca. A veces uno tiene que auto evaluarse para ver cómo estás siendo como terapeuta, ya sea con el público o con el paciente que estés llevando la consulta. Con niños suelo ser un poco más dinámica, tal vez llevar algunas preguntas con juego, con los adolescentes explicarles tal vez un poco más porque hay cosas que no pueden entender. Con los niños también, sí, puedo educarlos en algunos aspectos. Eh, Siempre también hacerles la pregunta de respeto, no te puedo tratar de tú o buenas tardes, enseñarles cosas necesarias que no se deben pasar por alto. A partir de estas acciones que has tenido, ¿has resultado que has observado en realidad con tus pacientes algún tipo de mejora en cuanto a la conexión que tienes con ellos? Claro, luego de ese rapport claramente se genera una alianza con los pacientes en las que ellos también aportan esa voluntad para generar ese cambio que es el objetivo de la terapia. Y sí se han mostrado muchos cambios en realidad. Desde mi punto de vista, que suelo también verificar si realmente está funcionando la terapia en el paciente, sí, se han notado muchos cambios positivos en ellos, en su forma de hablar conmigo, en su forma de interactuar con la familia. Algunos vienen muy emocionados porque quieren contar sus cambios, también algunos son muy reflexivos y es un proceso muy lindo por lo que veo como terapeuta con ellos. Es muy bueno saberlo. Y en realidad, como encargados del área de la salud, siempre es bueno tener constancia en la autoevaluación. Por eso es que quisiera saber cuál es el método o cuáles son las estrategias que tú utilizas para mantenerte autoevaluándote. Claro, en primer lugar, lo que yo suelo hacer es, en vez de utilizar pues, una ficha, o como se suele hacer, como cuando llenas un formulario de satisfacción. No, lo que yo suelo hacer es más que nada utilizar la observación, ver si realmente la persona, cómo está de cómo llegó, ¿no? Porque llegó tal vez con condiciones de una persona con depresión. Pero trato de evaluarme
viendo el cambio reflejado en el paciente. Si realmente tiene cambios positivos, es porque estoy haciendo un buen trabajo como terapeuta. La terapia ha funcionado, la comunicación, el tratamiento, toda la intervención en general. Ahí está mi evaluación. Y en cuanto a los supervisores, es casi lo mismo en realidad. Suelen ver eso, suelen hacer unas cuantas preguntas, suelen conversar un poco también con los mismos pacientes para ver cómo ha ido su mejoría, pero no es algo tan extenso. Es algo para ver si realmente está funcionando el trabajo y estoy cumpliendo con mi labor y funciones dentro de esta entidad. Es muy grato escuchar ese tipo de respuestas en este momento. Y ahora, vamos a imaginarnos un caso hipotético en el que llega a tu consultorio un paciente mayor de edad, vamos a calcularle unos 23 años, con un posible diagnóstico de depresión. En este caso, el familiar al terminar la sesión toca la puerta del consultorio y pide hablar contigo. Lo que pide hablar contigo es acerca de lo que se habló durante la sesión. Y te menciona que preferiría que cada sesión tú le hagas un reporte a ella, porque necesita estar completamente informada de lo que está pasando. ¿Cómo es que tú podrías manejar un tipo, un familiar que te está presentando o que te está pidiendo este tipo de cosas? Claro, para empezar, no es algo muy complejo que yo lo pueda ver, porque es algo muy sencillo y práctico en realidad, porque su hijo, en el caso sea de su hijo, siempre se tiene que explicar que el paciente ya es mayor de edad, y cuando es mayor de edad, esos datos no se los puedo mencionar por temas de confidencialidad, por temas de la misma calma del paciente. Y ahí es donde tiene que entrar ya el tema de la comprensión del mundo familiar, porque es algo que escapa de mis manos ya por aspectos jurídicos y de ley, porque es algo que yo no puedo alzar. Es algo que con una buena explicación, sin ser demasiado bruscos, es algo que comprenden los pacientes, los familiares, mejor dicho. Sí, y me ha pasado también unas cuantas veces que sí, me han consultado para saber qué es lo que pasa, qué es lo que tiene, pero prácticamente yo, como se lo menciono, no puedo brindarle ese tipo de información, pero lo que sí le puedo brindar, lo que sí puedo trabajar con esa persona, es que apoye en las tareas que se le va a brindar al paciente o a la señorita, ¿no? Sea en el caso de que sea señorita mujer, que brinde su apoyo para los aspectos de las tareas que se le va a ir dejando cada semana, para que ahí también se vean buenos cambios, porque yo no puedo alzar un tema de confidencialidad por temas de curiosidad de la persona, ¿no? O del familiar. Yo siempre tengo que explicar que esta confidencialidad se puede cortar siempre y cuando la persona esté en un estado crítico de emergencia en la que pueda hacerse daño a sí misma o pueda dañar a otra persona. Pero siempre con una buena explicación se llega a buenas conclusiones con los familiares. Por supuesto. Bueno, me gustaría saber cuáles son los resultados que te ha traído tener este tipo de decisión. En realidad, no ha tenido problemas mayores. Siempre se maneja con tranquilidad y con sinceridad. Siempre por alto la sinceridad con la persona, tanto con el paciente como con los familiares para evitar llegar a problemas mayores. Siempre se le explica, en el caso de la confidencialidad, las leyes que están por encima y que yo no puedo pasar por alto. Así que, en resultado de la pregunta que me formula, no, los resultados han sido buenos, han sido óptimos, no ha habido complicaciones mayores. En este caso, agradecemos mucho su tiempo y por haber compartido sus experiencias. Para resumir, durante esta entrevista hemos conversado sobre su formación, sobre su experiencia en el área clínica, así como sobre diferentes competencias relacionadas con el trabajo en equipo, la orientación al paciente, la evaluación y la intervención terapéutica, y otros aspectos éticos dentro de la práctica profesional. Toda esta información nos permitirá tener una visión más completa de su perfil y también ver qué tanto se adecua al puesto que estamos buscando en esta empresa. En esta etapa del proceso,
procederemos a revisar todas las entrevistas realizadas con diferentes postulantes. De caso requerir información adicional o avanzar a las siguientes fases, nosotros nos estaremos comunicando con usted. Hasta el momento, ¿tiene algún tipo de pregunta o quisiera añadir algo antes de finalizar esta sesión? En cuanto a preguntas, no tengo ninguna. Hasta el momento tengo todo claro, ha sido muy facilitado para mí para poder comprenderlo. Lo que sí quisiera añadir es más que nada agradecer por esta entrevista, por este tiempo que me han brindado para poder compartirles un poco acerca de mi experiencia en lo que es la psicología clínica. Así que, pues todo ello voy a estar a la espera en caso se obtenga un buen resultado de ello. Y muchas gracias por el tiempo que me han otorgado. Gracias a usted y muchas gracias nuevamente por su participación y por su interés en formar parte de este equipo, de nuestro equipo. Le agradecemos y le deseamos muchos éxitos. Tenga un buen día. Listo. Muchas gracias también a ustedes. Buen día. Hasta luego.